La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Un saludo a todas las personas que sintonizan la televisión católica. Dios nos concede poder reflexionar sobre el Evangelio correspondiente a este domingo, que está tomado de la redacción de San Lucas, en el capítulo 10. El texto dice así: En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si ahí hay gente de paz, descansará sobre ello vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Los 72 volvieron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Palabra del Señor. Hermanos, vamos a reflexionar para que la palabra de Dios no solamente llegue a nuestros oídos, para que la palabra de Dios penetre también en lo más profundo de nuestras almas, a fin de que la palabra misma de Dios sea luz que guíe nuestros pasos mientras Dios nos concede vida en este mundo. El Señor designó a otros 72. La iniciativa es del Señor, efectivamente. En la iglesia la iniciativa es siempre del Señor. Ahora, el Señor nos toma en cuenta a nosotros. El Señor, que nos ha dado libertad, nos llama para que nosotros correspondamos desde nuestra libertad. Y el Señor los mandó por delante, así como había mandado antes a Juan el Bautista. Los mandó por delante de dos en dos para que su testimonio fuera válido, según el libro del Deuteronomio, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante, la cosecha es abundante
y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Podríamos pensar tal vez, ¿de quién es la responsabilidad de recoger la mies? ¿De quién es la responsabilidad de mandar obreros para que recojan la mies? El Señor es el que ha dado el crecimiento. El Señor es el que ha hecho madurar la mies. Pero el mismo Jesús nos dice que nosotros hemos de rogar para que Dios mande obreros a su mies. Rogad al dueño de la mies para que mande obreros a su mies. Efectivamente, Dios puede hacerlo, inclusive puede mandar ángeles a evangelizar, pero Dios cuenta con nosotros. Dios nos hace partícipes en todo de la identidad de Jesús, aquel que es la revelación plena de Dios. Y Dios nos hace partícipes de su identidad para que nosotros anunciemos también el reino de Dios. Dios nos toma en cuenta para evangelizar. Dios nos toma en cuenta para recoger la mies a fin de almacenarla en los graneros eternos. Poneos en camino. El Señor como que nos está diciendo, no se queden en el despacho parroquial, no se queden en la curia diocesana, pónganse en camino. Jesús mismo se puso en camino. Jesús fue predicando el reino de Dios de pueblo en pueblo. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. La iglesia, el evangelizador, también tendrá opositores, los que no quieran recibir el reino de Dios. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias. El evangelizador ha de confiar en la providencia, ha de confiar en que la gente que recibe el mensaje del reino será generosa para proveerle de lo necesario, del sustento necesario para la vida. Y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Hay que ir a dedicarse a la misión en concreto, evangelizar. Cuando entréis en una casa y decir primero, paz a esta casa, no es solamente el saludo de los hebreos. Aquí es más, es la paz mesiánica. El predicador al entrar en una casa dirá paz a esta casa, llevará la paz mesiánica. Por supuesto que esto significa que el dueño de la casa, el habitante de aquella casa, también usando de su propia libertad, aceptará o no la paz mesiánica. ¿Y qué es esa paz mesiánica? Pues es la comunión con el Padre, es la comunión con el Hijo Jesucristo, aceptándolo como Señor. Es recibir al Espíritu Santo que crea la comunión en nosotros. Es estar en comunión con el prójimo. Recibir la paz mesiánica es estar dispuesto a ser salvado por Jesús, a ser trasladado del estado de pecador al estado de justo, de santo. Dios es santo y nos quiere santos. Todo esto es recibir la paz mesiánica. Y si ahí en aquella casa hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan. No han de tener escrúpulos de alimentos puros o impuros. No han de tener escrúpulos de entrar en la casa de un pagano. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. El evangelizador merece que los evangelizados le proporcionen el alimento. No andéis cambiando de casa.
Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed de lo que os pongan, curad a los enfermos que haya. El Espíritu Santo dio poder al hombre Jesús para hacer el bien, para curar las enfermedades. Pues ahora Jesús transfiere parte de ese poder a estos 72. Les dice, curad a los enfermos que haya. El Espíritu Santo siempre hace el bien, lo hizo a través del hombre Jesús. Y ahora Jesús delega parte de su poder para que los evangelizadores también hagan el bien, inclusive curando a los enfermos que haya, además de predicarles la palabra de Dios. Y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el ejercicio de la potestad soberana de Dios, que realiza el ideal de justicia y de paz. Los predicadores enviados por Jesús predicarán concretamente el reino de Dios. Esto es sumamente importante. Precisamente es la misión de la iglesia. La iglesia existe para evangelizar. La iglesia existe para predicar el reino de Dios, invitando a todos los hombres que quieran escucharlo a pertenecer al reino, a ser ciudadanos del reino, a ser del número de los salvados. Los 72 volvieron muy contentos de aquel ensayo de misión en Judea y le dijeron al Señor, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Por el poder dado por el Espíritu Santo al hombre Jesús, por el poder que el hombre Jesús delega en sus enviados, los demonios se sometieron a aquellos 72 predicadores. Pero Jesús eleva la mira de los discípulos que estaban contentos simplemente porque los demonios se les sometían. Jesús les dice, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí, es que el reino de Dios expulsa el reino de Satanás. Mirad que os he dado potestad, lo dice el mismo Jesús. Es la potestad para predicar el reino de Dios. Es la potestad para sanar. Es la potestad para hacer el bien, a semejanza de Jesús. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres más bien porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Jesús eleva la mira de aquellos discípulos que están admirados y contentos de que los espíritus se les sometan. Jesús eleva sus miradas. Más bien deben de estar contentos por asegurar en el seguimiento de Jesús que sus nombres están inscritos en el cielo. Hermanos en el Señor, qué hermoso es este evangelio. Jesús que envía a 72 y les da instrucciones para que no se detengan, aunque sea una casa de paganos, que entren, que no se detengan por razones de comida, que no se fijen en eso, que no lleven bagaje, que no lleven maletas, porque han de confiar en la providencia divina. Aquellos 72 hicieron aquel ensayo y vuelven contentos. Los espíritus, los demonios se les sometían, pero Jesús eleva la mirada de aquellos 72 y les dice más bien, estén contentos porque sus nombres están inscritos en el reino de los cielos. Que así sea para todos nosotros. Amén.
La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.